al Señor que nos permite estar aquí no solamente acompañado de los santos entre nosotros, sino también los santos que nos han precedido, que están en el cielo contemplando el rostro de Dios. ¿Por qué venimos aquí por el Padre Pío cuando el Señor está allí en el sagrario? Es una pregunta que mucha gente se hace. Y la realidad es que el que piensa que esto que tenemos delante le resta importancia a aquello, no ha entendido la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? Cuando Dios decide crearnos a su imagen y semejanza, nos hace su imagen y semejanza. Por lo tanto, si yo te quiero mucho a ti y después te digo, pero no me caen bien tus hermanos, pues entonces no me quieres tanto. El que de verdad ama a alguien, ama a los suyos. Y nosotros por el bautismo somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Poniéndolo en un lenguaje teológico, eso es lo que se llama la comunión de los santos. En la comunión de los santos, nosotros tenemos una relación entre nosotros, la iglesia peregrina, con los del cielo, la iglesia triunfante, y con los que están en el purgatorio, la iglesia purgante. Estos hermanos nuestros también son iglesia. Y ojo, la muerte no es una interrupción de la vida, sino un trance, un paso. De hecho, bendito sea Dios, estamos en el año jubilar franciscano. 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y tenemos un franciscano con nosotros. Y el templo, la catedral franciscana también. A los peregrinos que vienen desde Santo Domingo les enseñé delante el escudo de los franciscanos. O sea que en cierto modo hemos empezado nuestro año jubilar. Y qué manera más hermosa de hacerlo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 5, oigan qué belleza, Apocalipsis 5 del 7 al 10. El Cordero vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. ¿Qué tenían en la mano? Copas llenas de las oraciones de los santos. Si como dicen, el muerto con tierra tiene, entonces el Apocalipsis se equivocó. Porque la oración de los santos es de vivos. Y ojo, si el Apocalipsis se equivocó, no hay nada que buscar en esta catedral. Pero la realidad es cierto, creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el Señor. Lo creemos. Nunca la iglesia ha dejado de creer eso. Cuando San Pablo dice a Timoteo, Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Ha dicho justamente antes de eso, los versículos 1 y 2, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, los soberanos y las autoridades. Como pueden ver entonces, la oración de intercesión es parte de la fe. ¿Cómo es posible que Dios nos llame a ser su familia y luego decir, y no oren los unos por los otros? Sin embargo, cuando tú tienes una necesidad,
vienes donde mí y me dices, ay Omar, por favor, ora por tal situación. Si yo que soy pecador puedo orar por esa situación, ¿cuánto mejor será la oración del que está en el cielo? Entonces, ¿qué es esta mediación? En este caso, el Padre Pío. ¿Qué es esto? El Padre Pío participa de la mediación de Cristo, no la sustituye. Y entonces, Jesús se ofende cuando buscan al Padre Pío. No, se alegra, porque los demás estamos viendo a Jesús en el Padre Pío. Por lo tanto, no es una puerta cerrada, sino un vitral. ¿Cuál es la belleza de los vitrales? Que para mostrarse hermosos deben dejar pasar la luz. Para que el Padre Pío tenga todos los méritos que le reconocemos, es porque Él dejó pasar la luz de Cristo. Para que tú y yo tengamos eso mismo, porque el Señor dijo, ustedes harán cosas aún más grandes que las que yo he hecho, solamente tenemos que dejar pasar la luz de Cristo. San Pablo incluso insistía en la intercesión. Él le decía a los romanos, capítulo 15, versículo 30, luchen junto conmigo, intercediendo ante Dios por mí. Si pedirle a tu hermano vivo que ore por ti no le resta mérito a Cristo, mucho menos a un hermano vivísimo, porque no voy a decir difunto, porque esos están más vivos que nosotros. La diferencia es el culto que le damos. No sé si saben esto es de catequesis de chiquititos, pero a veces se nos olvida. Sabemos que solo a Dios le rendimos adoración, ¿verdad? Eso en teología se llama culto de latría. Solo en Dios reconocemos la fuerza, el poder, la sabiduría, la honra, la gloria, la misericordia, y solo Él merece esa adoración. Culto de latría. Si el culto de latría se lo doy a un ídolo, idolatría. Y a los santos y a los hermanos, el culto de dulía, dulus, cariño, afecto de esclavo, pero de esclavo siervo del Señor. El culto de dulía es lo que le rendimos, por ejemplo, al Padre Pío. El Padre Pío no es Dios, Él lo sabe, pero se deja usar tan perfectamente por Dios que tú le puedes pedir algo al Padre Pío y Él se lo pide a Dios y Dios se lo da. Esto no es exclusivo del Padre Pío. Esto es solo para los bautizados. Levántenme la mano los bautizados de aquí, por favor. Perfecto, pueden bajar la mano. Tú bautizado, tú bautizada, tienes la gracia de Dios en tu vida de, si te lo crees y lo permites, Dios hacer lo que Él quiera en este mundo a través de ti. Y nosotros tenemos evidencia bíblica de eso. Yo no sé si ustedes saben cómo Abraham intercedía. Por ejemplo, en Génesis 20, del 17 al 18, dice: Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientas, que volvieron a tener hijos.
porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Pero la decisión de Dios no estaba tomada. Dios no había dicho, ya, estériles. Sin embargo, fíjense que por un corazón contrito y humillado que intercede ante Dios, Dios concede la gracia. Nosotros estamos delante y junto, gracias a la señora Irene, a personas que han dedicado su vida a esto, al Padre Pío, a consagrados y consagradas, a laicos comprometidos. El libro de Job también da otro ejemplo. En Job 42 dice, el Señor dijo a Elifaz de Temán, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han dicho la verdad acerca de mí con mi servidor Job. Ahora, consíganse 7 toros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un holocausto por ustedes mismos, y mi servidor Job intercederá por ustedes. Y yo, en atención a él, no les infligiré ningún castigo humillante por no haber dicho la verdad acerca de mí como mi servidor Job. Nos damos cuenta que la intercesión vale. Ahora, ¿y las reliquias? ¿Por qué nosotros hacemos peregrinación por un objeto que puede ser una parte del cuerpo, una ampollita de sangre, un mechón de pelo, un hueso, que puede ser de primer grado, pero pudiera ser de segundo o tercer grado? ¿Qué es esto? La reliquia de primer grado es del cuerpo del santo. La reliquia de segundo grado es algo que el santo haya usado. En este caso tenemos un hábito. También tenemos, realmente se llaman mitones, pero uno le dice guantes. Los guantes del Padre Pío, los mitones del Padre Pío. Y hay reliquias de tercer grado, que es todo objeto que haya entrado en contacto por devoción con una reliquia de primer grado. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tenemos que tener esos objetos? ¿No es acaso idolatría, como dicen nuestros hermanos no católicos? Ustedes son idólatras, buscando huesitos, buscando ropa. Pues, Segunda de Reyes 13. Eliseo murió y lo enterraron. Había unas bandas moabitas que todos los años incursionaban por el país. Una vez, unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Pero, ¿y no que somos idólatras? Y un ejemplo muy conocido por ustedes y por mí, la serpiente de bronce que hizo Moisés. Era un objeto, y ese solo había que mirarlo para que las personas mordidas por serpientes sanaran. Y otro que ustedes y yo conocemos porque nos encanta la historia, la mujer del flujo de sangre, la hemorroísa. No tocó al Señor Jesús, tocó el borde de su manto. Y por último, que quizá mucha gente no lo conoce, los pañuelos de San Pablo. Oigan esta lectura. Recuerdo la primera vez que la escuché, yo dije, no, mentira. Hechos 19, del 11 al 12. Por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos
pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Imagínate entonces que teniendo a alguien que era capaz de exorcizar, no solamente por ser sacerdote, por ser cristiano, por su fe, que era capaz de sanar, de revelar cosas, tenemos reliquias de él aquí. Por eso decía Monseñor, acércate con tus problemas. Lo que tú crees que no puede ser sanado porque la medicina te ha dicho, no, ya no se puede, pídeselo. Pídeselo. Ustedes han oído del testimonio de la niña sin pupilas que fue sanada por el Padre Pío y ve. Han oído el testimonio de en la Segunda Guerra Mundial cuando este fraile se aparece en el aire y detiene a los aviones. Era el Padre Pío. Entonces, ¿creemos o no creemos que Él está aquí con nosotros? Las reliquias, entonces, y esto es una anotación necesaria, no son magia. Yo voy a recibir el milagro que Dios tiene para mí a través de la reliquia, si Dios quiere. Ahí está la diferencia con la magia. La magia pretende manipular la fuerza del cielo. ¿Por qué? Porque si haces 3 rosarios, si los haces de tal forma de rodillas, te vendrá el milagro. Nosotros no creemos en eso. Nosotros lo que creemos es que hay una disposición fundamental del corazón de tener fe. Como dice el Señor, vete, tu fe te ha curado. Entonces, Dios te puede conceder la gracia. Dios puede darte lo que Él quiera a través de estas reliquias. Nosotros las tendremos aquí todo el tiempo, pero también espiritualmente el Padre Pío está con nosotros. Y está el Señor Jesús y la Santísima Virgen María, de quien Él era muy devoto, porque a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Yo, para concluir, les tengo 5 preguntitas para hacerlo bien dinámico. ¿Está bien tener reliquias en casa o solamente deben estar en la iglesia? Como las reliquias de primer grado pertenecen a alguien, es decir, son del cuerpo de alguien, para que no sean irrespetadas, se prefiere tener en la iglesia. Pero no hay nada que impida que tengamos reliquias siempre y cuando las tratemos de manera adecuada, que es el caso que estamos viendo acá. Segunda pregunta, pero si el santo ya sabe lo que yo necesito porque él está en comunión con Dios, ¿por qué yo tengo que pedírselo? Por lo mismo que oramos a Dios, porque a ti y a mí es que nos conviene orar. Hay un prefacio eucarístico hermosísimo que dice: no necesitas nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te enriquecen. En cambio, tú inspiras y haces tuyas nuestra acción de gracia para que nos sirvan de salvación. Me engranojo cada vez que lo digo. Porque Dios no necesita escucharte, tú necesitas hablarle. Y esta es la mejor oportunidad. Tercera pregunta, para hacerlo, ¿verdad?, bien dinámico. ¿Por qué algunas reliquias de huesos y de sangre, algunas se ven oscuras, o hay otras que están incorruptas por el paso del tiempo? ¿Qué son los incorruptos? Solo en la Iglesia Católica, por pura gracia y misericordia de Dios,
Algunas personas cuando mueren permanecen intactas. No digo momificadas, intactas. Pienso por ejemplo en San Charbel Makhlouf, que todavía exuda un aceite sanador. Piensen en Santa Bernardita Subirú. Bueno, esos son incorruptos, pero hay otros santos que no son incorruptos. Y por eso entonces, por la preparación que tienen, por algún encubrimiento con cera, pues se ven oscurecidos. Cuarta pregunta. ¿Y entonces qué diferencia hay entre una reliquia y un amuleto de la suerte? Porque yo puedo usar un azabache, porque yo puedo utilizar cualquier tipo de prenda. A eso segundo te digo, no. El cristiano que cree en el ojo turco, en la mano de Fátima, en el árbol de la vida, en el diente de lobo y todas esas cosas, no está confiando plenamente en Dios. Porque cree que para que una parte de su vida esté protegida, no necesita a Dios, necesita otra cosa. Entonces, no es lo mismo una reliquia que un amuleto, porque el amuleto es magia y el cristiano no cree en magia. Ahora, no hay nada mejor que tener confianza en la voluntad de Dios. Y por último, pero Omar, yo he leído en Deuteronomio 18 que la Biblia prohíbe el contacto con los muertos. ¿Por qué tocamos las reliquias? Pues lo que la Biblia prohíbe en Deuteronomio 18 no es el contacto con los muertos, sino contactar a los muertos, que es distinto. Es invocar un espíritu de algún difunto para pedirle que nos revele cosas futuras. ¿Y cuál es el problema? Que ustedes y yo creemos que cuando el hombre muere y el cuerpo y el alma se separan, el alma pasa a la presencia de Dios. No se queda averiguando cosas secretas en la tierra para luego revelarlas. Si te lo reveló tu abuelita, tu bisabuelo, ¿dónde está el cofre, el dinero, debajo de cuál colchón? No fue tu abuelo. Huye de eso. Probablemente fue un demonio. Lo que nosotros sí sabemos es que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es un Dios de vivos y no de muertos, como dice el Señor Jesús. Y los santos están más vivos que nosotros. Así que confiemos profundamente en el Señor, tengamos devoción al Padre Pío y sus reliquias y aprendamos mucho hoy espiritualmente, porque recuerden que peregrinar es caminar hacia el cielo. Que Dios les bendiga mucho.